1 de la tarde con 28 minutos tiempo del centro, y yo les agradezco que nos acompañen en esta tarde, pues a un muy querido amigo, Leopoldo Mendívil López, escritor, además, bueno, hijo del gran periodista Leopoldo Mendívil, con quien yo he tenido el gusto de trabajar durante mucho tiempo, alguien que admiro mucho, que le aprendí mucho, y por supuesto Leopoldo Mendívil López con toda esta herencia de periodística de su papá, pero ahora traducido a lo que tú haces, que es escribir y que hablar de pues diferentes novelas históricas que tienen que ver con la historia de nuestro país. Gracias, Polo, por aceptar nuestra invitación. No, pues José Antonio, yo te agradezco, a mí me hace muy feliz estar aquí contigo, y además que soy fan de tu programa, me encanta. Muchas gracias. Conocer más de México, de nuestra historia. Juan Antonio Negrete, bueno, tú eres presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además has colaborado también con Leopoldo Mendívil para todas estas investigaciones históricas que se han traducido en estos libros. Son novelas históricas que, bueno, ya hemos hablado también de ellas en este programa. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. No, para mí un honor, muchas gracias. Es un verdadero honor estar en este espacio, en tu programa, que es muy interesante sobre toda esta cuestión turística, pero aquí el gran mentor de todo esto, la mente maestra, es Leopoldo. Yo nomás lo apoyo poquito, echándole porras, pero muy feliz de apoyar en lo que se necesite. Fíjate que bueno, además nos traes esto que es Secreto Maximiliano, que bueno, libro, que pues, es el primer ejemplar para ti. Muchas gracias, y que está por salir pronto, sí, a la venta. Este sale pronto, y para mí sería un honor, José Antonio, que tú estés en la presentación, porque tú eres alguien que sabe de este tema, te encanta, y aparte hay algo que es que Maximiliano fue el primero que dio el grito, él fue el primero. Ahí a los que quieran ir en esta fórmula del turismo a conocer dónde fue el primer grito, ahí está la placa de que en 1865, y además Maximiliano es el que rescata, no sabemos si rescata o inventa, porque eso no nos queda claro, la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, porque nadie sabía cómo era, bueno, nadie lo había visto, era por puras crónicas, y Maximiliano es el primero que lo trae como a ser el héroe nacional, ¿no? Sí, porque él le pidió a Joaquín Ramírez, a él le dio la comisión, a ver, necesitamos que haya algo, ¿no? Es como cuando se creó este hombre de Malverde, el santo, que también dijeron que se parezca a Pedro Infante y al alcalde, y pues lo pintaron y ahora es el santo, pero así se le pidió a Joaquín Ramírez que viera cómo era. Pero el caso es que sí se encontró un libro de Lucas Alamán, que ese libro se llama algo así como México Histórico, algo así, de 1840, que son pues 25 años antes, y en ese libro había un dibujito muy parecido al Miguel Hidalgo que hoy conocemos. Entonces, lo más seguro es que se basaron en ese dibujito. Lo que no sabemos es si ese dibujito también alguien lo sacó de su imaginación. Oye, y Lucas Alamán, bueno, un personaje, Juan Antonio, que pues era conservador y de pronto tuvo muchos problemas por eso, pero a través de sus semblanzas e ideario y a través de diferentes libros, pues dejó parte de la historia política de nuestro país, y además una proyección importante que lamentablemente no se llegó a hacer, pero pues una de las personas fundamentales, ¿no?, en la historia de nuestro país en el siglo XIX. Pues yo creo que, sin duda alguna, conocemos hoy por hoy la historia de los grandes personajes que de alguna forma han catapultado y han desarrollado nuestro país gracias a esas personas que escribieron y esas personas que a partir de lo que vivieron sin duda alguna marcaron pues un cambio. Vaya, Lucas Alamán es uno, pero existen muchos otros que con sus aportaciones han ido poco a poco esclareciendo la historia para que hoy por hoy podamos traer obras como Secreto Maximiliano y otras que existen, ¿no? Eso es lo interesante. Y dije conservador con toda la intención, porque ahora está de moda tachar o tildar a la gente de conservadora o liberal, sí, ¿no? Y en pleno siglo XXI. Y yo coincido contigo, mi queridísimo José Antonio, porque yo intuyo la idea de la pregunta, que es precisamente que Lucas Alamán es el primero y pues en cierta forma último que tuvo la visión de que México pudiera haber sido industrial como Estados Unidos, y él empezó y era el máximo enemigo de los yanquis. O sea, por ejemplo, hay una carta de que era el embajador gringo en México, que era Joel Poinsett, que él decía que el peor enemigo que él tenía era Lucas Alamán, porque él quería poner restricciones de comercio a Estados Unidos. Oigan, y bueno, pues viene la independencia el día de mañana. Vivimos en una ciudad, y la gente que nos escucha, sobre todo en el altiplano, en la parte del Bajío, en la parte de Guanajuato, de Zacatecas, de Hidalgo, lugares que fueron
clave para nuestra independencia nacional, y a lo mejor solamente nos limitamos a celebrar la ceremonia del Grito de Dolores, que bueno, se replica aquí en Palacio Nacional, pero me imagino que hay muchísimos lugares que incluso por los que podemos estar caminando a diario y que son parte de esta historia, ¿no? Que a veces deberíamos tener una guía, decir, no solamente la placa, decir aquí en Azcapotzalco fue la última lucha contra de la independencia, sino tener un poco más de conocimiento de toda la historia que tenemos en nuestras calles y alrededor, ¿no? Fíjate, yo me siento bien feliz de que esté con nosotros Juan Antonio Negrete, porque además que es muy brillante como pues, líder de los estudiantes de Derecho y todo, y como descendiente de Zaragoza, porque hicimos un recorrido que yo de veras te recomiendo mucho, José Antonio, en el centro, los que no hayan salido, a los que hayan salido, pues yo les recomendaría Taxco por varias razones que si quieres platicamos ahorita, pero a los que se queden aquí en la ciudad, hay un lugar que sí deberían de ir, que es el Templo de la Profesa, que está en el centro, y realmente está bien interesante porque es como una casa fantasmagórica. Ahí se fragó la parte final de la independencia, cuando ya estaban derrotados los principales líderes, los clásicos, Aldama, Basolo, todo eso, el propio Hidalgo, Morelos ya lo habían agarrado, y como que se vino abajo, y de repente ese templo es importantísimo porque ahí se hizo la última conspiración, en donde se decidió que fuera Iturbide. Entonces esa casa está fantasmagórica. Déjenme hacer un corte y regresamos charlando esto. 1:35, tiempo del centro, regresamos. Bueno, pues seguimos conversando con Leopoldo Mendívil López, que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy junto con Juan Antonio Negrete, y hablábamos de este lugar, esta capilla en el centro histórico, donde se fraguó, pues como me comentan, esta parte como de la continuación de la independencia, y que son lugares que están ahí, que a veces pasamos y no sabemos ni siquiera de qué se trata. A ver, cuéntanos más, Juan Antonio. Pues ahorita que dices eso, José Antonio, me parece fundamental, porque es verdad, no el grito es el zócalo capitalino, ¿no? Inclusive veníamos platicando, Leopoldo y yo, oye, fíjate que a veces es triste cómo las personas nos perdemos la oportunidad de conocer cómo celebran en otras zonas de la República estas fiestas patrias, y son diferentes, e inclusive tocar lugares que curiosamente son históricos, no solo por la independencia, sino por ejemplo, hablando de lo de Maximiliano, lugares que también pisó como Querétaro, por ejemplo, que pudieran ir a Guanajuato, a la ciudad de Dolores, que pudieran ir a Guadalajara, hasta en Oaxaca, por ejemplo, este famoso estado que se caracteriza por ellos mismos como el Oaxaca de la fiesta, de la armonía. También allá pasar las fiestas patrias, tuve la oportunidad de hacerlo hace 3 años, y son completamente diferentes muchas veces a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en la ciudad, igualmente en otros estados de la República. Entonces yo creo que si hay que salir, sí debemos salir de donde estamos, ir a visitar otros estados, pero sobre todo ir, así como decía Leopoldo, que hay estos lugares que desconocemos, que a veces están a la mano también en otros estados. Hay sitios donde se puede pasar uno increíble esa oportunidad, ese chance, pero sobre todo aprender más de la historia de México, y más con la excusa de las fiestas patrias. Oye, Polo, y tú que bueno has escrito esta novela histórica de diferentes rubros durante todos estos años, ya son muchos años, me imagino que ya tu mirada es distinta cuando pasas, por ejemplo, por la Ciudadela, hablando de Secreto 1910, después de todo lo que escribiste sobre Bernardo Reyes, después de todo lo que escribiste sobre la Decena Trágica. Uno a lo mejor lo ve como donde está un sitio histórico, donde está el mercado de artesanías, donde está lo que fue la Biblioteca México, pero tú ya lo ves con otros ojos, y es lo que vale la pena compartirle a la gente, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí, José Antonio, porque, y mucho de eso a mí me alegra mucho haberlo platicado contigo en todo este tiempo. Eres un amigo que yo aprecio, quiero mucho. Muchas gracias, igualmente. Y que además sabes mucho de historia, llamas a México. Y por ejemplo, ayer me pasó, fui al Sambors de los Azulejos, y yo ya pasaba por esa escalera de piedra, y yo ya oía, bueno, no es que esté loco, ¿no? Pero ya sé la historia de los gritos de cuando se estaban muriendo ahí. O sea, imagínate, entrar unos cuates a matar a la familia de ahí, que eran los condes de Orizaba. O luego, por ejemplo, cuando pasas, por ejemplo, ahí en la Alameda, al lado de el Templo de San Diego, es un lugar amarillo al lado de las tortas de Colón, ahí por donde está el Hilton en Avenida Juárez. ¿Sí? Ese es otro punto para estos días de independencia. Pues ahí en ese templo, que hoy es el Museo de Arte
contemporáneo, que ponen exposiciones francamente deplorables, o sea, una botella tirada es una arte, bueno, En un lugar histórico. en un lugar histórico, pero fíjate, ahí hay una placa que dice, este es el lugar donde quemaron a Morelos. O sea, obviamente el hombre fue lastimado en varios lugares, pero ahí es donde la Inquisición, es donde estaba el quemadero de la Inquisición. Claro. Es un lugar que al que quiera ir, a los que son darketos, a lo mejor les gusta ir hoy, lugar. esta tarde. O por ejemplo en la calle de Álvaro Obregón, que era la avenida Jalisco, en la colonia Roma, que más poca gente sabe esto, ¿no? La colonia Roma se llama, los nombres de los estados o ciudades son porque el dueño de los terrenos, el que digamos que fraccionó la colonia Roma, era un cirquero que vendió el circo, invirtió todo en hacer un fraccionamiento, y las primeras calles de la colonia Roma son los lugares donde más le aplaudieron y donde él mejor bienvenida tuvo de su circo. Puebla, Orizaba, Colima, Tabasco, Jalisco, que es lo que hoy llamamos Álvaro Obregón, pero que se llama Álvaro Obregón, pues tú también lo narras ahí en tu libro. Tiene una historia bastante grande, más allá de lo fancy que puede hacer hoy la colonia Roma. Pues por lo que me encanta platicar contigo, eres o sea, sabes muchas cosas, por eso qué padre que tú seas la guía para los mexicanos de qué visitar, qué conocer de México y del mundo, y porque sí, este cirquero Orrin, a mí me encantaría saber por qué era tan famoso, porque era como ahorita los Barnum o los del Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, ¿no? Ándale, era más o menos así, ¿no? Sí. ¿Y por qué un día se decide retirar? Porque vendió todo y lo invirtió en bienes raíces. Sí, porque él era de hecho socio de Pedro Lascurain, que era el que era el secretario de Gobernación cuando estaba Madero y bueno, estaba desde Díaz. Era un payaso, pero mezclado con los picudos, con los poderosos. Y entonces pero ya, ese es un lugar histórico porque precisamente ahí estaba la casa de Álvaro Obregón después, sí, en la avenida Jalisco. Sí, que el hoy Partido Popular Socialista, un edificio bien feo. O sea, yo el otro día me metí, eso me pasa cada rato, seguro tú lo has hecho también. Sí. Entras a un lugar que ya sabes que ahí era algo, y yo llegué y les pregunté, oigan, ¿aquí era la casa de Obregón? Y todo el mundo, ¿ah? O sea, no saben. Y es gota que el edificio original valió gorro, y ahorita es un edificio de cristales y cemento, pues un edificio... Que de hecho le guardan lo del Partido Popular Socialista por historia, porque ya no existe, perdió el registro hace muchísimos años. Cierto. Sí, y todavía tiene el letrero, si no me equivoco, hasta el día de hoy. Sí, y hay otros lugares históricos que vale la pena recorrer, por ejemplo, en zonas quizás que no son necesariamente el centro histórico, pero como puede ser Azcapotzalco, por ejemplo, la zona de Santa María de la Ribera, donde pues también había una suerte de conspiraciones de pronto en esta época independentista y donde se perseguía mucho a la gente, ¿no? Sí. Pues inclusive no vayamos tan lejos, hasta colonias aledañas. Por ejemplo, yo a veces le digo mucho a la gente, a veces vayan y visiten la zona de Tacubaya, la colonia de Tacubaya, de Escandón, esa parte de Miguel Hidalgo, en donde pues también ahí se sucedieron muchas cuestiones también históricas y vivieron gente muy notable, ¿no? Ahí tenemos el famoso edificio Cerdán, ahí en Revolución y Avenida Jalisco. Claro, que tiene su historia también, ¿no? O sea, son cosas que digo, hay que aprovecharlas, porque a veces a Coyoacán, simplemente también ahí en la alcaldía Coyoacán, también recorrer esas calles que son realmente coloniales. No sé si la gente lo sabe, pero es la alcaldía hoy por hoy que es la que sustenta las edificaciones más coloniales todavía naturales, que no les han tocado mucho. Y que nos la trajo al recuerdo la senadora Jesús Rodríguez, ¿no? Cuando dijo esto que se agarró un poco a broma, pero que tiene una parte histórica real, que la primera celebración después de la toma de Tenochtitlán, esto bueno, mucho antes de la independencia, fue en Coyoacán, y fue cuando Hernán Cortés dispuso que se cocinara un cerdo en su propia grasa, y que de pronto ahí es donde fechan el origen de los tacos de carnitas, ¿no? Qué increíble. Oye, por cierto, José Antonio, en ese mismo rollo del cerdo ese en su grasa, yo quisiera preguntarte, ¿tú ya fuiste a lo que es el Museo de las Intervenciones ahí? Sí, donde estuvo Pedro María Anaya defendiendo en la intervención de 1848 en Churubusco. Sí, es un lugar que es increíble. Se conoce. Y es que fíjate, seguramente tú te notaste algo, y tu público, ojalá que si pueden, si no han salido de la ciudad, ese sería un punto que podrían ir hoy. Junto al Metro General Anaya, caminando. Exacto, está. Caminandito, es una L que hay que caminar como de 50 metros, y es
está en medio de un bosque, pero lo que es increíble es que ese Museo de las Intervenciones, aparte de tener toda información de las intervenciones, en sí tú caminas y están totalmente, están desviados los pasillos. Yo les preguntaba a los guías, oigan, ¿por qué todos los pasillos se hace cuenta que es como una rampa para abajo y hay un punto justo en medio que es como donde se deformó menos? Y me dijeron, es que esta era la pirámide de Coyoacán. O sea, es lo que era la pirámide. No sé si tú sabías eso. No. Porque el propio museo no dice eso. O sea, y tú vas con los que yo le dije, a ver, bueno, fui con los del propio museo, los que son los que saben supuestamente la historia, y ellos te saben todo el rollo de que el museo, todo lo que hay en el museo. Pero pocos de ahí mismo saben el tema de la pirámide que está ahí abajo. Qué tristeza, porque imagínate, vino a sepultarla, esa estructura pues ya colonial, que está padre, ¿no? Pero esa era una de las pirámides más grandes que había en todo el Valle de México. Sí, y que tenemos idea que solamente existe al sur la de Cuicuilco, ¿no? Que fue la que deshizo el Shitley, que se pudo rescatar. Pero fíjate la cantidad de historias que hay. Y no, y además en este museo es donde pues se gestó una de las defensas más heroicas que lamentablemente culminó con perder más de la mitad de nuestro territorio nacional, bueno, parte, ¿no? del proceso, pero es un lugar que vale la pena visitar. Y fíjate que hablando de ese tema, que no es la independencia, pero es un lugar histórico, junto al circuito interior y la calzada México-Tacuba Ribera de San Cosme, está el panteón de los norteamericanos que fallecieron en la guerra de 1848. Está cerrado solamente porque le pertenece a la embajada americana. Tú puedes ir y solicitar hacer una visita y te lo abren porque es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, pero es un espacio público. No lo abren por completo por razones históricas y porque temen que en algún momento haya vandalismo. Es más, a mí se me antojó sí, ir a ver, quitarles lo que nos quitaron. No es cierto. Pero está ahí este sitio y que poca gente sabe, y están ahí, bueno, pues las personas, y dicen, las personas que están ahí cuidando, que no descartan que esas tumbas no nada más sean de norteamericanos, que puede ser alguno que otro mexicano que también falleció en la guerra y que, bueno, en un dejo de humanidad los enterraron ahí. Igual hay gente del batallón de San Blas, que eran estos irlandeses que pelearon con México. Entonces es un lugar histórico que también vale la pena ir y echarle una vuelta, y está exactamente junto al Teatro San Rafael, ahí enfrente sobre la lateral del circuito. Por galerías. Sí. Oye, qué interesante, está buenísimo. Mira, yo quisiera recomendarte también uno, bueno, a tu público, mi querido José Antonio, que es a los que quieren salir todavía, si se van a Veracruz, o sea, en Córdoba, que es una ciudad hermosa. Sí. O sea, está de hecho como a 5 horas. No, como a 4 horas. Y se toma un café delicioso. Sí, el mejor café. Sí, es cierto. Y el licor cordobés, que es como en Baileys. Pero el caso es que, fíjate, ¿a poco no es una ciudad que, o sea, parece pastel? Sí. Parece pastel por cómo están los colores. Pero en ese café, en esa cafetería que está abajo del palacio, es donde se firmaron los tratados de Córdoba. O sea, ahora sí que el final de la independencia. Sí, cuando ya y se le da, desde ahí se piensa ya en darle el poder a Agustín de Iturbide, ¿no? Que es una de las cosas también controvertidas que sí. A veces, como nos enseñan blancos y negros en la escuela, a veces, porque ha sido el modelo educacional que instauró el PRI desde el siglo pasado, es que pues un monarca iba contra los ideales de la independencia, pero al final del día fue parte del proceso histórico, y quizás si no hubiera habido una figura como Iturbide, difícilmente hubiéramos podido transitar a la república a la que llegamos después con Guadalupe Victoria, ¿no? O sea, son de esas partes que a veces cuesta trabajo entender, ¿no, Juan Antonio? Sí, y aparte también nos reflexiona el ámbito de las decisiones, porque digo, la historia es rica, pero hablando del primer imperio, pues realmente también se tomaron malas decisiones. Por ejemplo, digo, soy abogado y me gusta la materia, pero la cuestión de presupuestaria de los impuestos fue una cosa que no mucha gente sabe y no toca, pero fue el primer imperio el que hizo que empezara México a tener las más grandes deudas con el extranjero, porque al no tener un sistema tributario estable, al haber quitado los impuestos que nos habían impuesto la corona española en la Nueva España, pues nos quedamos realmente sin fondos y sin comercio. ¿No? Sin comercio, porque bloqueados. Los gringos estaban... Sí, los gringos, de hecho, al revés, ellos siempre habían dicho, si no se hace industria, vamos a valer gorro. Y desde ahí ya tenemos estas piedras que nos vienen hasta la fecha
siguiendo, ¿no? A ver, yo quisiera hacerte una pregunta, A ver. José Luis, porque tú eres José Antonio, perdón. Estás Es que ahora enamorado. con José tú. Antonio, con Juan Antonio. Bueno, José Antonio, tú que sabes, eres súper inteligente y te apasiona la historia. Siempre me ha dado una curiosidad de este tema, de por qué alguien como Iturbide, que era de los españoles, y luego va a combatir a los insurgentes y se vuelve de ellos, y luego ellos van y viene el virrey nuevo, y lo convencieron y ya todos firmaron. ¿No se te hace extraño que haya muerto 10 días después ese virrey? Juan O'Donoghue, Sí. sí, es parte de los mitos que no se logran desenterrar, ¿no? Sí, porque en mi humilde opinión, a ver si tú crees que no soy fumado, pero seguramente lo que yo pienso que Iturbide le debe haber ofrecido a él ser el jefazo, a O'Donoghue, y pues era Para la que única. capitulara tan fácilmente. Sí, no, y eso, y tomando en cuenta que la crisis que había en España por la invasión de Napoleón, entonces el virrey en algún momento se sentía con la facultad de poder tomar decisiones por sí mismo. Ujú. Sí, eso es algo muy... Y otro de los lugares, hablando de tu libro Secreto Maximiliano, cada que uno pasa por Paseo de la Reforma, es obra de Maximiliano de Habsburgo y de Carlota, con todo y que sí, Juárez no lo quería y lo que ustedes quieran, pero esa parte histórica de la capital es obra del Segundo Imperio y nos quedó para beneplácito de todos. Sí, es verdad, también como tú dices, así como Iturbide se satanizó, también a Maximiliano, y él es el que hizo el sistema de educación pública, o sea, era un idealista. Enamorado de México, además. Enamorado, qué ironía, que él era el que gritó viva la independencia cuando él era el invasor. Son de esas cosas. Oigan, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco de verdad que me hayan aceptado esta invitación. Ojalá que sea más seguido porque el turismo tiene que ver con la historia. Claro, a mí me Hay fascina. una parte de turismo Yo soy fan de tu histórico. programa. Muchísimas gracias. Pues, Polo, de verdad, muchísimas gracias. Y pronto te invito para que hablemos ya del libro. Lo voy a leer A y mí, para que a mí me podamos encantaría hablar. sobre todo para saber lo que tú piensas, porque tú conoces mucho de la historia. No, hombre, Me muchas encanta gracias. platicar Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Juan Antonio Negrete, muchísimas gracias. No, un honor, de verdad, me siento muy engalanado. Y bueno, no nos queremos despedir antes del itinerario turístico sin felicitar a nuestro conductor que hoy está de cumpleaños. Muchas Nació en una gracias. fecha bien Felicidades. patria. Felicidades. No, y hablando de los temas que más me gustan, que historia, ¿no? Qué bien. Y bueno, pues muchas Yo gracias. te digo que No, es un gracias honor a ser ti. tu amigo, en serio. No, igualmente, Polo, igualmente. Muchísimas gracias. Nos vamos, nos escuchamos mañana de Viaje en Fórmula, 1 de la tarde. Pásela bien.